bienvenidos a nuestro penúltimo encuentro. Ahí llegó Oscar Fabián. Oscar Fabián Marín, buenas tardes, bienvenido a nuestro penúltimo encuentro de problemas de la historia de Colombia. Hemos tratado de que este módulo hubiese sido un módulo agradable, un módulo que llegara a todos, y vieron que durante la semana los estuve muy bombardeados de mensajitos y de cosas, como para que vamos tomando un poquito de conciencia en esa problemática real que estamos viviendo. Se ha vuelto muy traumática y muy compleja, primero pues con la muerte del abogado y esta semana con el asesinato de esta niña Juliana Marín en el Cauca, donde nuevamente pues integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, primero fue la Policía Nacional y ahora lastimosamente un soldado en ejercicio, hace un disparo, dice que el disparo fue al suelo y pues lastimosamente mata a una persona muy joven. Ustedes vieron todas estas imágenes pues que son muy tristes, donde llaman pues un poquito a la cordura y a la paciencia de la gente, porque la gente ha estado como muy molesta con esto. Y ayer el ataque, pues sí se puede decir que nos hizo el presidente Trump. Ustedes saben que en Estados Unidos están en la campaña presidencial y ellos, todos los políticos, no crean que solamente son los de Colombia, de una manera que da hasta rabia, se pegan de cualquier cosa para sencillamente atacar. Y ayer si se puede decir así, el país más consumidor de la tierra, su representante, ataca y nos ataca de esa manera tan vil y tan descarada como lo hizo ayer. Entonces, tenemos que estar muy atentos a todas estas cosas y pues es lo que nos ha tocado y por eso la importancia de este módulo. Entonces hoy voy a comenzar con Juan. El tema del narcotráfico, luego viene el tema de los lavados de activos y luego ya me voy pues con Mónica y con el resto del grupo. Les voy a pedir 15 minuticos para que alcancemos. Entonces, bienvenidos todos. Voy a proyectar entonces ya las diapositivas, aquí las tengo todas y voy entonces a hacer la presentación de una vez. Vamos a mirarlas. Aquí no me salió, este es el que quiero, el del narcotráfico. Vamos a verlo. Listo, entonces vamos a pedir que aquí hay un poquitico, permítame un momentico, el tema del narcotráfico. Bueno, entonces ahí está Juan David para que lo expongas, puedes comenzar y vamos a ver este tema, cómo ha afectado, ha sido uno de los problemas políticos más grandes del país. Puedes comenzar. Bueno, profe, pues primero que todo, mi exposición no es tan extensa como las que hicieron mis compañeros la semana pasada. Bueno, perfecto. Y bueno, pues para empezar, hay algo que me llamó mucho la atención. Por Sí. ejemplo, la clase que estuvieron hablando sobre que el narcotráfico y Pablo Escobar. Y me parece Sí. interesante que lo primero que cuando yo busqué el narcotráfico va apareciendo que Pablo Escobar dejó un gran estigma en lo que fue en los colombianos. Sí. Que o sea, que nosotros nos identifican como narcotráfico, que por la marihuana, la coca, Pablo Escobar, por todo, y no por nuestra diversidad cultural. Entonces, o sea, y eso me hizo pensar todo lo que se estuvo hablando en esa clase. Y es más, toda esa semana estoy hablando con mi familia y pues todos llegamos a la misma conclusión de que la gente solamente mira lo malo y nunca mira lo bueno que tenemos aquí en Colombia. Y por eso el narcotráfico, Juan, se nos convirtió en un problema dentro de la historia política del país. Sigue, muy bien. Bueno, entonces ahora sí, empezando con el tema. Sí. Según lo que yo encontré, lo que fue el cultivo y el consumo de marihuana empezó en los años 20 más o menos. Eh, Se veía principalmente en lo que es el Viejo Caldas, el Valle del Cauca, Antioquia y pues obviamente en otras partes de la ciudad. Sí. Bueno, del país, Sí. perdón. Es. Eh,
hubieron personas que dijeron que eran de los años 80, como por ejemplo Roberto Junguito, decían que era de los años 80, pero en la investigación que yo encontraba y varias decían que no, que era desde los 20. Entonces, imagínense, fue mucho tiempo. Tiempo después, en los años 70, el presidente Richard Nixon empezó a declarar la guerra a las drogas. Él apoyaba más que todos los países latinoamericanos porque eran los que más exportaban a Estados Unidos la droga. Y eso nos ayudó, podría decirse, a cambiar nuestra historia en menor grado, pero íbamos mejorando, porque ya se iban acabando pequeñas pandillas y todo eso. Profe, la otra diapositiva. Sí, ya la coloqué. Bueno, en Colombia habían dos grandes cárteles de droga. Uno era el de Medellín, el de Pablo Escobar, y otro era el de Cali. Entonces, tras la muerte de Pablo Escobar, obviamente cayó directamente de lo que fue el cártel de Medellín. Mucha gente pensaba pues que el cártel de Cali, por ser el segundo más grande y más poderoso, iba a tomar el poder lentamente, pero pues sorprendentemente también cayó. Entonces eso afectó mucho lo que fue toda la La droga y todo parte eso. y la Sí, parte social del país. Muy bien. exacto, porque sin haber esos dos grandes poderes al mando, los grandes, las pequeñas pandillas empezaron a decir que querían regir el negocio y todo eso y desató una gran masacre. Entonces se veían afectados tanto ciudadanos de lo común que no tenían nada que ver con eso, como familias, casas, solamente por ver quién tomaba ese poder. Lastimosamente no se pudo, podría decirse que una guerra sin sentido porque nadie tenía el poder como para gobernar todo lo que se decía que tiene Colombia, o tenía. Bueno, profe, la Y allí siguiente. entonces, después de haber narcotráfico, aparece el microtráfico, donde quedan esas, mira esta diapositiva, esas pequeñas bandas para ver quién tomaría el control del negocio. Entonces se nos convirtió en un problema no solamente a nivel nacional, sino que el problema a nivel regional todavía se marcó mal porque de dos carteles van a ser montones de personas trabajando en narcotráfico en el país. Bueno, vea, ahí lo iba a decir. Listo, sigue. Bueno, por ejemplo, cuando este punto fue el que más me marcó. Por Sí, ejemplo, cuando se firmó el acuerdo de paz, de todo eso, con las FARC y todo eso, había un punto que decía que teníamos, que se iba a cambiar lo que es el cultivo ilícito, porque como el cultivo ilícito era muy grande, no podían perderse tantas tierras. Y así se le podía generar empleo a los campesinos que no tenían nada prácticamente. Ellos aceptaban un trabajo por cualquier peso, porque el Estado ellos sentían un abandono del Estado, no tenían buena salud, no ganaban un salario digno, eran totalmente apartados de la sociedad, por eso ellos apoyaban tanto lo que era el narcotráfico, o sea, no lo hacían por gusto, sino por necesidad. Pero eh, cuando el presidente actual tomó el poder, él no quiso, él podría decirse que no cumplió lo que decía ese acuerdo, porque él mandaba a los soldados a que quemaran los cultivos y eso dejaba sin empleo a muchos campesinos y muchas personas estaban en desacuerdo con eso. Incluso creo, según mi investigación vi por ahí, se sacó un libro basado en eso, porque, o sea, nosotros necesitamos en gran parte lo que son los campesinos y no se les dio la oportunidad de tener un trabajo estable y no se pudo recuperar gran parte de las tierras y donde la palabra soldados y todo eso llegó al punto de que
no generaba como confianza, seguridad, sino que ya empezaban a tener miedo, porque ellos llegaban con poder a querer quemar sus tierras, sacarlos de sus lugares, en lugares donde vivían. Entonces sembró mucho lo que fue el miedo en esas partes totalmente desalejadas. Bueno, eh, Sí. Una cosa muy importante, tú que hablas de textos, te ayudo un poquitico. Hubo varios textos relacionados con el narcotráfico. Uno de ellos fue Balas por encargo, que ya les conté dónde había nacido lo de las bandas criminales y lo del sicariato y dónde nació el narcotráfico en el país, que les conté que fue aquí en Pereira. Otra de las cosas, hubo un libro que se llamó Los jinetes de la cocaína, un libro que fue muy remembrado en el país en la época de los 80 y los 90, porque contaban cuáles eran esos grandes representantes. Y otro que también fue muy importante fue un libro que se llamó El Cartel, donde contaban puntualmente todas las situaciones que hacían parte de tanto del cartel de Medellín como el cartel de Cali. Entonces, esto es una etapa que nosotros hemos querido darle vuelta a la página, pero como tú decías al comienzo, lastimosamente, lo que hizo el presidente Trump ayer y lo que han hecho muchos personajes hoy en día es que nosotros sigamos todavía entonces en boca de todo mundo siendo considerados como el país donde se produce la cocaína de más alta calidad. Bueno, ¿qué más quieres decir, Juan? Cuéntanos. no, pues yo creo que era básicamente eso, porque yo traté de resumir mucho ese tema tan extenso. Sí, es un tema muy largo, Sí, bastante porque largo. sí, como la mayoría de las fuentes no eran muy confiables, porque pues también hay gente que exagera mucho. Pero exageran, pero le cuento, lastimosamente esa es una cruda realidad y no podemos tapar el cielo con las manos, como dice el dicho. Bueno, muy bien, Juan. Eso. Entonces, ¿alguien del grupo le quiere hacer alguna pregunta para seguir con el tema de lavado de activos? Ninguno. Bueno, entonces me voy con el tema de lavado de activos. Lo voy a proyectar y entonces, Les pongo yo, profe Wilson. listo, Wilson, sí, Wilson Andrés López Cortés, listo, Wilson, entonces ahí ya lo está viendo. No, todavía no, profe. Vamos a ver. ¿Ya lo está viendo? No, no. Está cargando todavía. Ah, está cargando. Vamos a ver. Ahí sí, o No, nada. no, profe, yo no lo veo. No sé si lo ven los compañeros, pero yo todavía no lo puedo ver. No, está cargando. Todavía sigue cargando. Es que está el internet hoy perverso, Moni. Vamos a ver entonces, a ver si de pronto. No, ahí está. Todavía está cargando. Todavía no se ve. No se ve. Permítame por un momentico a ver, yo lo vuelvo y lo organizo acá, a ver si de pronto es que. Bueno, vamos a ver, lo dejamos de presentar, a ver si lo volvemos y lo cargamos. Vamos a ver si lo dejamos de. Permítame un momentico. Ahora sí, vamos a ver. Yo creo que ahora sí va a salir compartido. ¡Ay, sí! Profe, espérame que... Está cargando. No, nada, profe. Ah, bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí se ve. Bueno, entonces, listo, puedes comenzar, Wilson. Listo, profe. Bueno, A ver, yo hago una cosita aquí. Del narcotráfico fue donde quedó esta problemática. Los narcos todos quisieron quisieron legalizar sus dineros y entonces ahí fue donde apareció este gran problema para el país como es el lavado de activos. Listo, puedes seguir, Wilson. listo, profe.
Bueno, el tema que les voy a exponer se llama lavado de activos de la clase de problemas de la historia de Colombia. Dale, profe, puede continuar con la diapositiva. Listo, vamos a ver un concepto de este tema. Vemos que el lavado de activos es el proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar, el profe que se le fue un parchecito ahí allá, mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos por las actividades ilícitas. O sea, prácticamente es el proceso por el cual quieren hacer que el dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o los delincuentes puedan hacer uso de esos recursos que obtienen y utilizarlos en más actos delictivos. Cuando, por ejemplo, una actividad criminal genera muchas ganancias, los individuos o el grupo que está involucrado busca la forma como de controlar esos recursos tratando de no llamar la atención, haciéndolo parecer como una actividad real o de otras personas que estén involucradas. Los delincuentes hacen que buscan ocultar las fuentes, cambiando la forma, movilizando el dinero a otro lugar, donde menos posible se pueda llamar la atención. Vale, profe, puede continuar. Listo. Bueno, una pequeña historia del lavado de activos. Vemos que estas prácticas se remontan casi a la Edad Media. ¿Por qué? Porque en este tiempo se utilizaba la usura, que era declarada como un delito por la Iglesia, donde hacían préstamos con intereses muy grandes y cuando pues obviamente se daban cuenta de que eran las personas que realizaban estos actos eran castigados severamente, a veces hasta con la muerte o con el encierro casi de por vida. ¿Qué más? Los mercaderes, los banqueros hacían otras operaciones debajo de la venta de mercancía para ocultar robos, para ocultar aumento en los precios. Después continuamos con la Edad Moderna. Mira, no, hay una cosa que es muy importante y la estás comentando y te agradezco, que hablaste de la usura. Y hoy por hoy, imagínate, hablaste de eso de la usura cuando cobraban esos impuestos tan altos y todo eso. Y hoy por hoy, en pleno siglo XXI, el negocio volvió otra vez y reapareció con el tema de qué, con el tema de del gota a gota, que normalmente son bandas criminales que se han dedicado al gota a gota, aprovechando de que los bancos no le prestan a la gente del muy bajo perfil y sencillamente también vuelve y aparece después de tantos años ese mismo tema de la usura. Qué bueno que lo comentaste, no sé si lo ibas a hablar más adelante, pero mira qué interesante lo que acabas de decir. Bueno, continúa, muy bien, excelente. Bueno, profe, gracias. Pues realmente no lo iba a mencionar mucho adelante, pero sí es un tema de los Bien principales. controversial, sí. Exactamente. Bueno, sí, iba con la Edad Moderna. Sabemos que en la Edad Moderna pues aparecieron los famosos piratas, donde eran como los pioneros del lavado de oro y sus blancos preferidos eran pues las naves comerciantes que pasaban por el Atlántico cuando llegó la época de la colonización. Por ejemplo, especialmente ellos robaban los galones españoles donde se transportaba el oro que se robaba, que también, digamos, se robaban de acá de América y se lo llevaban por Europa en ese tiempo. Y obviamente ese oro lo enterraban en otras tierras y lo hacían parecer como obtenido legalmente de la venta de otras mercancías. Además, estas actividades ilícitas a veces eran apoyadas por los mismos países como Inglaterra, Francia y Holanda, porque le prometían a los piratas que si abandonaban estas actividades les iban a dar el perdón incondicional y el derecho a mantener esas riquezas acumuladas por la piratería. Muy bien. Bueno, venimos en los años 1920, donde aparecen en Estados Unidos los famosos mafiosos Capone, Gaster, los Gaster, les llamaban Gaster.
Ahí es donde originalmente empieza a usarse el nombre lavado. ¿Por qué? Porque ellos creaban como una cadena de lavaderos con establecimientos de bares, de cantinas, negocios de todo ese tipo, así como casinos, algunos almacenes, parecido a lo que hacían ahora en Colombia con el narcotráfico, pero en esa época fue cuando empezó a verse en Estados Unidos ese delito como más marcado, el lavado de activos. Y ya después de los 1920 viene en la Segunda Guerra Mundial, también investigué algo sobre eso, donde habían, ¿cómo decirlo? Los nazis, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, lograban sustraer de los países que ellos invadían los tesoros como cuadros de arte, todo ese tipo de cosas, de manualidades, esculturas, todas esas cosas, y las transportaban a otras ciudades para venderlas y obtener dinero de estos robos. Pero lo hacían pasar como si fuera como un premio de guerra. No me acuerdo cómo se dice, profe, si usted lo conoce. No, lo que ellos hacían era muy sencillo. Lo que saqueaban, lo que los nazis fueron encontrando en otros territorios, más que todo lingotes de oro y Exacto, obras de arte, como tú dices, y esculturas. Ellos sencillamente trataban de venderlo en los mercados internacionales para ganarse en el dinero, para ganarse en la plata. En exacto. esa época hay una cosa que te saltaste, por ejemplo, en 1920 esos gáster fueron conocidos también, no solamente los gáster de Nueva Orleans, sino también los de Europa. ¿Se acuerdan de Al Pacino? ¿Se acuerdan de la familia Cornelle? Todos esos traficantes italianos que hicieron famoso el mundo porque ellos no traficaban con drogas, sino que traficaban eran con telas y con whisky. Y entonces de allí, como el contrabando era prohibido y castigado, entonces empezaron a recoger esos activos y empezaron a buscar lo que hoy en día se conoce paraísos fiscales. Entonces ellos tenían y buscaban la forma, igual se hizo en la Segunda Guerra Mundial, de tratar de buscar paraísos fiscales para la venta de esas obras y todavía pasa. Hay muchas cosas que en el mundo se desaparecen y aparecen en los paraísos fiscales, los venden y los negocian. Y miren ustedes cuando se roban esas obras de arte, cómo son vendidas a muy altos costos y eso pasa a ser como una especie de lavado de activos. Perfecto, sigue pues. Muy bien, Vale, profe. Por favor, me continúa con la otra diapositiva. perfecto. Listo, ahora sí vamos con lavado de activos en Colombia. Bueno, según lo que yo logré investigar, aparte de lo que usted me decía de que el narcotráfico nació acá en Pereira, Sí. también se dice que, por ejemplo, el origen del lavado de activos en Colombia tiene sus inicios cuando, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, a los soldados se les compensaba cuando venían de prestar el servicio con marihuana a veces. O sea, Sí. se les permitía eh, consumir marihuana y obviamente ellos lo conseguían con algunos universitarios de acá de Colombia, por la zona de Santa Marta, por la zona de Barranquilla. Eso se daba a mediados de los años 60, donde se empezaron a llevar de aquí maletas y más maletas, y mejor dicho, el narcotráfico empezó con la marihuana. Y como sabemos, el narcotráfico es el tema principal que genera el lavado de activos. Listo. Entonces acá comenzó como se dice, la bonanza marimbera, el comienzo del narcotráfico en Colombia. Se decía que en esa época ingresaban, ya llegando a los 70, a los 80, ingresaban al país más de 2.200 millones de dólares por actividades ilícitas por el narcotráfico. Qué pena, profe, todavía no me pase la Ah, diapositiva. bueno. Pensé que ya ibas a empezar a hablar de eso. Está bonita la palomita. Sigue. Listo. Eh, entonces sabemos que, bueno, que ingresaba esa cantidad de dinero, entonces ya tenían que empezar a buscar cómo blanquear ese dinero.
Entonces ahí era donde empezó el narcotráfico a financiar campañas políticas, a mandar a operar a las mujeres. Sabemos pues que los narcos les encantan las mujeres muy voluptuosas, entonces empezaban a gastar su dinero en esas cirugías, en matrículas de universidades, patrocinando reinados, fiestas patronales, todo ese tipo de cosas, comprando arte, pues ahí habían unos que eran muy exóticos, unos narcotraficantes que eran muy exóticos, que gastaban su dinero en mansiones y las llenaban de esculturas y todo ese tipo de cosas. Pero obviamente pues ya empezaban a sospechar de todo ese dinero y les tocó empezar a blanquearlo y a lavar el dinero creando almacenes, por ejemplo, en Valle cuando los famosos Rodríguez Orejuela tenían esa cadena de farmacias, Droguerías. exacto, las droguerías, también financiando los equipos de fútbol, que es muy conocido acá en Colombia, El el, el América, América, el Millonarios, Nacional, el el Millonario. mismo Pereira. Tuvimos a Octavio Piedradita aquí, que era un narcotraficante reconocido en Medellín. El mismo, Exactamente. sí, muchos equipos en Colombia entraron a esa tónica para hacer lavado de activos. Y lo peor de todo, tú lo colocas ahí, no sé qué investigaste en relación a las instituciones financieras. Muchas instituciones financieras Ah, del sí, país exacto. Por blanquearon. ejemplo, sí, qué pena, profe. Por ejemplo, decía que durante el gobierno de Alfonso López Sí, estaban nacionalizando esos capitales por medio de una ventanilla siniestra, dice el banco. sí, Era una herramienta que donde el banco permitía cambiar dólares por pesos sin tener en sí, cuenta el origen de esos dineros. Y con esta, perfecto. Muy bien, sí, con ese manejo el Estado colombiano institucionalizó el lavado de activos. perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, como usted decía, buena parte de las instituciones financieras, terratenientes y constructores vivían complacidos por este negocio, pues que obviamente podían adquirir mucho dinero ilícito y lo podían blanquear. Por eso, después se empezó a manejar, ¿cómo decirlo? Se empezó ya puede pasar la diapositiva, profe. Bueno, Qué pena. perfecto. Se empezaron a individualizar todas las formas como se presentaban los métodos para lavar el dinero. ¿Cómo lo Imagínense, hacían? muchachos, pongan cuidado, ahí están, miren todas las cosas que hubo para hacer lavado de activos. Bien, pueda, sigue contándonos. Listo, entonces, por ejemplo, la compra de lotería, que organizaciones criminales siempre estaban en la búsqueda de ganadores, de premios millonarios, con el fin como de contactarlos y ofrecerles la compra del billete ganador a cambio de pagarles una suma de dinero, y entonces si de pronto ya obviamente llegaban al delincuente y iban a decir de dónde sacó el dinero, mostraba el billete y pues ya pues había ganado la lotería, ¿cierto? Perfecto. Las transferencias, en esta modalidad las personas prestaban el nombre y el documento para que le realizaran muchas remesas al año con grandes cantidades de dinero para no eh, levantar sospechas los delincuentes. Exportación. Pereira hasta el año pasado fue muy golpeado con eso, donde mandaban dinero del exterior y la gente prestaba su cédula de ciudadanía y le daban X cantidad de plata para ir a recibir grandes, grandes cantidades de dinero. Hasta el año pasado que logró la Policía Nacional controlar un poquito esa situación, pero eso también fue lastimosamente otro de los problemas que vivimos en la región. Sigue. Sí, tenemos las exportaciones ficticias de bienes donde a veces exportaban menos de lo que ellos declaraban, o sea, que registraban ventas de exportaciones, pero realmente no mandaban nada. O sea, que ahí estaban justificando dinero. También estaban los fondos ilícitos, que la mayoría de veces eran criminales que buscaban otras organizaciones bien reconocidas y con buena reputación y que prestaran que tuvieran como problemas financieros para ofrecerles ayudas y compartirles capital ilícito con dinero proveniente pues de actos delincuenciales y con esto rescataban los problemas financieros de la empresa y ellos lavaban el dinero. También tenemos las exportaciones ficticias de servicio, que fingían ventas de servicio justificando dificultar la cuantificación de cuánto valía ese servicio y en realidad ponían un precio, pero era en realidad altísimo lo que ponían para poder lavar el dinero por un servicio que realmente no estaban prestando.
se infiltraban en organizaciones que estaban, es muy parecido a lo de los fondos ilícitos, era donde habían empresas legalmente constituidas, donde se intervenían en el sistema financiero, aportando recursos para la creación de otras empresas y otros proyectos aparte de la empresa Muy a la que bien. se da. Bueno, sí, sigue. También tenemos inversión extranjera ficticia, mejor dicho, el nombre ficticio estaba muy ligado al lavado de activos porque era prácticamente inventar de dónde salían todos esos recursos. Compañías locales que tenían problemas financieros recibían apoyo económico de otras organizaciones ficticias del exterior para poder realizar proyectos benéficos, pero en realidad pues la recibían de los mismos delincuentes del país. Sustitución de la deuda externa. Compañías con la capacidad de exportar localmente presentaban problemas en su cartera, entonces obtenían ayuda de estas organizaciones criminales que con un descuento en la deuda, la entidad financiera de la empresa recibía una orden de pago del exterior y la organización compradora recibía las divisas por medio de intermedios del mercado y de moneda local. Y aquí a la carrerita le menciono algo. Hubo un hecho que llamó mucho la atención. Pablo Escobar le ofreció al gobierno colombiano pagar la deuda externa del país. Imaginen pues cómo había de plata. Pablo Escobar ofreció pagar la deuda externa del país. ¿A cambio de qué? De unos beneficios. Cuando aparecieron los famosos grupos de extradición y Pablo Escobar allí fue incluido, él dijo, no me extraditen, que yo ofrezco como pago, como retribución, pagar la deuda externa del país. Claro, los políticos del país y el gobierno se negó a eso, porque qué tal que hubiéramos hecho eso, hubiéramos caído a manos de la delincuencia. Sigue pues. Listo, profe. También tenemos el peso broker, tenemos el uso de cambistas de frontera, Sí, donde habían divisas que ingresaban en efectivo al país y estas las cambiaban, los cambistas llegaban luego a transferirlas a dólares y una vez realizada la tarea, se cambiaban otra vez de dólares a pesos y se depositaban en otras empresas que no existían en Colombia. muy bien, sigue. Tenemos los paraísos fiscales, que fue lo que usted mencionó ahorita, profe, que es Sí, como un lugar de ensueño donde quieren llegar realmente todas las organizaciones criminales porque allí no pagan impuestos, tienen inversiones extranjeras, convenios ¿vieron con el entidades escándalo el bancarias. año pasado de Servientrega, donde hizo un trabajo de lavado de activos con Panamá Paper? Panamá se había prestado en algunos bancos panameños, y eso lo descubrieron la DIAN de Colombia y el grupo de impuestos de Panamá, descubrieron de que muchos empresarios colombianos estaban lavando activos para no presentarle al gobierno colombiano esas ganancias, lavaban el dinero también a través, y eso fue uno de los escándalos más grandes, Panamá Paper. Sigue, Exactamente, adquisición y construcción de qué, profe. sigue. En construcción inmobiliaria, o sea, consistía en comprar construcciones de propiedades de edificios residenciales, hoteles de lujo. Obviamente en los hoteles situados en lugares muy turísticos traían gran cantidad de visitantes y pues con esos ingresos era que manifestaban o lavaban el dinero, pues justificando que todos esos ingresos que tenían al año pues lo hacían Bueno, por los muy hoteles y las empresas constructoras. La creación de empresas fantasmas, obviamente que creaban empresas que realmente no existían, bien. pero El papel. estaban en el papel, exacto, las legalizaban eh, contra la industria de comercio. El testaferrato. El testaferrato permitía que los delincuentes distribuyeran como su dinero entre varias personas, familiares, amigos, para que crearan cuentas bancarias con pequeños montos de dinero y las fueran alimentando año tras año. Bueno, rapidito porque ya estamos sobre el tiempo. Listo. Ahora aquí rapidito, ¿cómo castiga este delito? ¿Cómo se castiga este delito en Colombia? Bueno, Sí. como le dice ahí, o sea, el castigo en Colombia para este delito está en el Código Penal, en el artículo 323 de la Ley 599 del 2000, que da 10 años de prisión, de 10 a 30 años de prisión, o una multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Y hoy en día se está implementando desde el 2016
se implementa por una circular externa, el SARLAF. No sé si lo conoce, profe. Imagino que Sí, 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 el sí. SARLAF, que es la administración de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo que todas las empresas deben implementar para el control de los riesgos Sí. de saber de dónde vienen los dineros que le consignan a la empresa y para dónde van. Para tratar de cuidar a la misma empresa de que de pronto se cometa la infiltración de dineros ilícitos. Eso está bien, muy bien. Bueno, Exactamente. hijo, muchas gracias. Ahí está su biografía. Le agradezco. Muy bien, muy bueno el trabajo. Muy bien, ok. Listo, Entonces voy profe, a dejar muchísimas de gracias. compartir para seguir. Mónica, listo, Mónica. Ya. ¿Hay alguna pregunta para mi compañero? No, ninguna. Para el lavado de activos, listo. Entonces vámonos con Mónica. La guerrilla en Colombia, Mónica. Hola, profe, buenas Entonces, tardes. ¿cómo ha estado? Espérame, yo te la muestro. Aquí está, compartir. Y ahí está, Mónica. ¿Ya la estás viendo? Está cargando. Está cargando. Sí, sí, ahora sí. Bueno, bien, pues, Mónica, es todo tuyo. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes, compañeros. A mí me tocó el tema de la guerrilla en Colombia. Como sabemos, la guerrilla en Colombia ha más o menos dejado 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, ¿Qué tan? violaciones, secuestros e incontables tragedias personales. Yo ahí en la segunda diapositiva puse un videíto, no sé si lo podemos ver, dura como 3 o 4 minutos. Un videíto. Sí, es como Este para... es un. Sí, señor. Sí, A ver, no copia. sí, ahí le da play. Ah, sí, sí, ahí yo creo que ahí sí va a copiar. Vamos a ver. Sí, Pero no se escucha. no, yo sí lo estoy escuchando. Los compañeros lo escuchan. No, no, Muchachos, Mónica, no no se lo escucha todo. escuchan. No, nada, no No, será no, no, para porque el nada. proveedor tiene audífonos. De pronto que lo desconecte, ¿no? Los que tienen, lo desconecto yo a ver si de pronto se escucha o qué. No, yo sí lo estoy Sí, escuchando perfectamente. Está muy bien. pero por los audífonos, profe. Ah, con los audífonos. Bueno, hasta ahí llegó Moni. Entonces le voy a pasar la otra. Muy bueno ese video. Sí, estuvo muy interesante. Está pasando un carro por acá ¿De música o qué? de unos helados. Bueno, hágale pues, ahí sigue.
Cómprenos el abono a todos. Siga pues, Mónica. Bueno, ¿cómo comenzó el conflicto de las FARC? El enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948 con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este periodo, que se extendió hasta fines de la década del 50, recibió el sencillo y explícito nombre de la violencia. La violencia es la denominación del periodo histórico en Colombia entre 1925 a 1958, en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por por ser extremadamente violento, con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo de la afiliación política, dejando más de 200.000 muertos. Muy bien. Los orígenes del grupo de autodefensa, integrado por campesinos de tendencia liberal, desplazados durante el periodo de la violencia, que más tarde adoptaron la ideología comunista. Hasta 1964, esos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas de cordillera. zonas de Sigue. cordillera, en el centro del país. El lugar se llamaba Marquetalia, en el departamento del Tolima. Habían construido una suerte de república independiente, conformado por unos 50 hombres que pelearon durante la violencia, junto a sus familias. Era una de las más de 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto y que tenían un razonable poder militar y político. No, es la de arriba, profe, la cuarta. Ah, la otra, sí, esa. Bueno, a la cabeza Listo. de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, un combatiente formado en las guerrillas liberales de inicios de los 50, quien se convertiría en el primer jefe de las FARC. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con concentraciones de hombres, forzando la huida de los campesinos armados. En ese combate hubo una falsa noticia de que él había muerto, ¿no? Sí. Sí, que supuestamente él había muerto, pero pues una de las tantas noticias falsas que habían dado con respecto a la muerte de él. Sí, y varias veces lo dieron por muerto, pero nunca Sí, fue así. varios años, uno que por un atentado que le hicieron, otro, ya el último ya que fue por lo del cáncer, pero hubieron varias noticias que dijeron que él había muerto. Bueno, muy bien, Moni, sigamos. Bueno, listo. La otra, profe, porfa. Ya se la pasé, ahí está. No, la otra, la sexta. Esa ya la Ah, leí. esa ya la leyó. Listo. Sí. Ahí está. Las principales acciones violentas. Las principales acciones violentas y violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las FARC fueron los desplazamientos, las minas antipersonas, los asesinatos, las desapariciones forzadas, los secuestros, la violencia sexual contra mujeres y niños, los reclutamientos, entre una sinfín cantidad de cosas pues, que ellos hicieron. Y ustedes vieron que esta semana en la JEP a ellos les tocó contar sobre este punto, sobre la violencia social, sexual contra mujeres y niñas, sí. Y dijeron que ellos no lo habían hecho, y resulta que las mismas guerrilleras los denunciaron. Sí. Entonces ahí está muy complejo porque están pidiendo que sean condenados. Bueno, ahí le cuento. Sí, porque las que se han podido retirar de eso contaron pues todo lo que les tocaba hacer. Bueno, ahorita más adelantico les cuento más o menos. Esa fotico que ve ahí fue un atentado que ellos hicieron, es un carro bomba que tiraron, un carro que fue rodando en un comando de la policía. Eso fue en el año 2000. Sí. Bueno, a finales de la década, el surgimiento de grupos militares de derecha, alentados por sectores de la Fuerza Armada y algunos terratenientes, empresarios y políticos, así como narcotraficantes, profundizaron la violencia del enfrentamiento armado. Además de enfrentarse con la guerrilla, asesinatos.
Bueno, se le comienza a fue. tener más y más Sí. influencia en el narcotráfico. Señor, Sigue, sigue. sí, ya Las- está pasando. bueno, ahí pasó ya, No, las es mujeres en la guerrilla. bueno, hacia el año 2000, Estados Unidos comienza a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgente y antidrogas, en el marco del Plan Colombia, inyectando en 15 años unos 10 millones de pesos al país. No, profe, es la sexta todavía. Ah, está en la sexta todavía. Ah, Sí, bueno. es que la séptima es un video acerca de un documental que hicieron con las mujeres de la guerrilla. Pero no A lo ver, vamos a poder ver, no lo vamos a poder ver porque tenemos 15 minuticos a ver si salimos, como el tiempo es tan corto, a ver si escuchamos también a los otros, pero está muy bueno bueno. ok. Bueno, profe, ahí está el videito pues acerca de lo de las mujeres en la guerrilla, unos documentales pues que hicieron, así estaban también súper corticos. ¿Cuánto dura ese video? ¿Es largo? No, profe, si quiere entonces lo ve usted. Yo después si quiere se los comparto a los compañeros para que alcancemos. En la guerrilla dicen que más o menos están entre un 30 y un 40% de los combatientes son mujeres. Mire que ahí se está escuchando, qué Pero mira que no. lindo, ¿no? Sí, eso que pues me tocó 40%. recortarlo mucho para poder. No, pues El, usted, colóquese los audífonos que ahí sí se escucha. no, profe, es que no se escucha. No, profe, es que usted es el que debería desconectar los audífonos para que se escuche por el altavoz. Yo, Sí, ahora sí se escucha. bueno. Por el sentido que yo ingresé fue porque o sea, ya está aburrida la situación que está viendo en la ciudad. Y mi decisión fue venirme a la guerrilla y como hablan tan mal de la guerrilla, pues yo vine a ver qué pasa. Y, no, aquí todo fue muy diferente. O sea, no es como hablan los medios, ¿cierto? O sea, es muy diferente porque acá uno le enseñan, les dan educación y todo. Político, ¿cierto? Dentro del movimiento político, pues todos nos asumimos a un colectivo que va a hacer, ¿cierto? Ahí definimos qué vamos a hacer, con qué podemos ayudar. Bueno, Mónica, continúa porque qué dantesco es eso, qué pesar de ellas. Sí, sí, porque Vámonos pues a muchas la de última ellas, diapositiva, vamos. ya es de los acuerdos de paz, ya es con respecto a los acuerdos de paz que dice, el gobierno y las FARC acordaron, ¿Qué? el gobierno, listo, el gobierno y las FARC Sí, este punto, acordaron el 23 de junio del 2006, donde se proclama el cese bilateral de las hostilidades de ambos bandos, además del desarme total de la organización subversiva en zonas especiales donde se concentran los guerrilleros sin presencia de la fuerza pública. El desarme se debía llevar a cabo en un plazo máximo de 180 días a partir de la firma del acuerdo final que se realizó en Colombia el 26 de septiembre del mismo año. Sin embargo, solo pudo declararse con finalización. o sea, hoy está haciendo, hoy 26 de septiembre, ya hace 4 años. Mire, pues hoy estamos celebrando 4 años de ese acuerdo. Pero sin Sigue. embargo, se demoró un año para poder, porque ya la finalización total fue el 27 de junio del 2017.
que ahí fue donde las FARC ya entregaron el último porcentaje total para un total de 7.132 armas. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, qué pesar que no haya Bueno, podido muchachos, Mónica, ¿qué ibas a decir, Mónica? ¿Qué estás diciendo? qué Cuéntame. pesar que no se haya podido ver bien los videos, porque ahí estaban unos No, pero muy sí interesantes. vimos una parte muy interesante y es muy importante. Voy a dejarlo de compartir para que sigamos con el otro. Este es una de las problemáticas más graves del país. Después de 50 años, la población colombiana puede decir que, entre comillas, disfruta de una paz, pero miren lo que está pasando este año. Nuevamente parece que se hubiera vuelto a recrudecer el conflicto, no solamente por los grupos de narcotráfico, sino también por los grupos de las disidencias de la guerrilla. Ustedes ya vieron varios de ellos, entre ellos Santrich, el Paisa, volvieron otra vez a delinquir y parece que este es un tema que va para largo. Mónica, muy bien, muy bueno el trabajo, me alegra mucho. Y entonces, aquí de manera rápida, ¿qué ibas a decir, Mónica? Bien pueda. No, lo abrí por... Bueno, sigo con el acuerdo de paz. Listo, está preparado. Sigo con el acuerdo de paz. Sí, profe, preparado. Bueno, Sí, entonces, perfecto, aquí me voy. Ya me voy para el acuerdo de paz. No me está saliendo. A ver, acuerdo de paz. Listo. Dalo aquí. Perfecto, listo. Ahí ya lo está viendo, está cargando. está cargando. Bueno, Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues ya complementar pues la parte final que había expuesto la compañera Mónica. Pues muy yo bien. esa parte del acuerdo de paz, pues lo voy a profundizar pues, en el tema de estas diapositivas. Puede avanzar, profe. Perfecto. Carlos Mario, sigue. Bueno, pues ya tratando de retroalimentar pues lo que había mencionado la compañera Mónica. Sí, el Tratado de Paz principalmente se enfoca en el acuerdo entre el gobierno y en sí las organizaciones de izquierda, ¿cierto? Como es en sí la guerrilla, las FARC. Bueno, aquí tenemos pues unos datos pues un poco más puntuales, ¿cierto? El objetivo del acuerdo de paz era pues terminar el conflicto armado entre las dos fracciones de la guerrilla. Eh, Esto tuvo una fecha de inicio en el 4 de septiembre de 2012 oficialmente. Eso quiere decir que 4 años antes se llevaba, pues, tenía pues unos antecedentes, unas interacciones para que ese acuerdo de paz se consolidara. Pero pues ya en la fecha de clausura, es decir, el 24 de agosto de 2016, fue donde se llevó a cabo la fase de diálogos que obviamente llevó pues a la firma oficial del acuerdo, ¿cierto? Entre las dos partes. Perfecto. Bueno, aquí esto se llevó a cabo en los lugares de La Habana y Oslo, Y La Oslo, Habana, en Cuba y Oslo, Noruega. Noruega. Perfecto. Sí, pues que fueron más que todos los países de mediación pues de este proceso. Y como veedores estuvo Chile y Venezuela, ¿cierto? Como garantes pues de que este proceso se cumpliera. Bien pueda, profe. Ya lo pasé. Bueno, pues en sí la historia de esto es un poco extensa. Sin embargo, pues aquí podemos ver pues una pequeña fracción pues, que es importante. Bueno, siendo los años de la política de seguridad democrática, el entonces comisionado de paz, Frank Pierre, en representación del gobierno de Álvaro Uribe, buscó negociar reservadamente con las FARC, entre otros funcionarios del gobierno y bajo condiciones similares a las actuales, sin cese al fuego e incluso desmilitar territorio colombiano, lo que se conoce como zonas de distensión. Mm.
No obstante, a causa de la entrega del cadáver de Julián Ernesto Guevara, quien falleció en retención por la guerrilla, los acercamientos de ese gobierno con la insurgencia quedaron estancados. Hasta la llegada de Santos a la presidencia, aunque siendo presidente electo, Juan Manuel Santos recibió entre comillas, informe de empalme de Pierre, por medio del cual este le enteraba del estado en que había quedado los fallidos acercamientos. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, la historia pues, de este proceso de acuerdo de paz, como lo menciona pues, en el texto, ha tenido acercamientos, pero esos mismos acercamientos no fueron contundentes en lograr ese paso. Entonces, ¿Averiguaste eso fue quién era Julián Ernesto Guevara o no? como la historia. Ya. No, no, Julián si usted Ernesto, desea profundizar esa parte de Julián Guevara, Ernesto estaría Guevara agradecido. se convirtió en una parte muy representativa del conflicto porque era un capitán de policía que en medio del cautiverio él empezó a decir que se sentía enfermo y los guerrilleros pensaron que era que él estaba manipulando la acción para demostrar que estaba enfermo y resulta que finalmente él fallece y a la guerrilla no queda más como una especie de acuerdo de que de buena voluntad ellos entregan el cadáver, pero él murió fue de cáncer y él, ese cáncer pues fue en cautiverio y dicen que allí fue donde la guerrilla empezó a ser vista con malos ojos porque no respetaron ni siquiera la salud de él. Su madre siempre estuvo esperándolo a Julián Ernesto Guevara y él finalmente muere y esto se convierte en un punto negativo para las FARC. Es más, eso hace que el presidente Álvaro Uribe definitivamente negocie hasta que llega ya la presidencia de Juan Manuel Santos y entonces, de acuerdo a Frank Per, él recibe el informe y él dice, no, definitivamente tenemos que jugárnosla porque en Colombia debe haber paz y ahí fue donde ya comenzaron los acercamientos. Bueno, listo, continúa. Sí, Los no, efectos, ya continuar con la siguiente sí, diapositiva. ya está, ahí está, los Sí, efectos. bueno, sí, eh, bueno, estas acciones tuvieron pues unos efectos que obviamente, volviendo al texto, la firma del acuerdo de paz estuvo antecedida por los diálogos que tuvieron en lugar en Oslo y en La Habana. Bueno, el primer acuerdo de paz firmado en Cartagena, según la ley, había refrendarse en un plebiscito en el que los ciudadanos debían votar, sí Sí, o no. si Entonces, esta estábamos o no de parte es acuerdo con el importante. proceso de paz, sí. Sigue, sigue, Exacto. sigue. Entonces, esto fue importante, pues, porque incluye la participación de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, este proceso, obviamente, mantuvo como esa puerta abierta de que los ciudadanos obviamente tomaran conciencia de esto y que obviamente la respuesta del sí o no definía en sí de manera contundente este proceso. Bueno, el resultado del plebiscito obligó al gobierno a renegociar el acuerdo tomado en consideración de las objeciones de los opositores del acuerdo, a la vez que creó incertidumbre sobre la aplicación legal de los acuerdos. Tras un periodo de negociación con los promotores del no, el gobierno y las FARC acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz, el cual se firmó el 24 de noviembre en el Teatro de Colón en Bogotá. Entonces, pues ahí se pudo ver que en la primera participación, pues el voto del no, pues fue donde se obtuvieron pues, los mayores votos. Sin embargo, entonces se hizo la renegociación, ¿cierto? Y obviamente se llevó a cabo pues la segunda participación. Bueno, aquí, ¿por qué se hizo este acuerdo? Pues bueno, principalmente este acuerdo se hizo obviamente para afianzar puntos de equilibrio entre las FARC y el gobierno, ¿cierto? Obviamente el objetivo era que la violencia, o bueno, más que todo, la violencia generada por la guerrilla ya pues dejara pues de cesar, ¿cierto? Entonces, pues ya volviendo aquí al tema, luego de
luego de más de 50 años de conflicto armado entre las FARC. El acuerdo de paz pone fin a la violencia, pues yo digo que pone fin entre comillas a la violencia. Muy bien. Sí, sí, porque la verdad la paz no, la paz es algo que ilusiona, pero realmente no se lleva al contexto. Entonces, yo, desde mi punto de vista, la paz es una ilusión, la paz es una ilusión, pues la verdad es eso. Pero pues yo opino que este acuerdo de paz, más que todo, fue como un pantallazo, pero en sí se siguen viendo, pues actualmente se siguen viendo situaciones que realmente contradicen este acuerdo de paz. Entonces es como eso. Pero bueno, Bueno, volviendo al tema, sí. Eh, entonces, luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC, el acuerdo de paz pone fin a la violencia con esa guerrilla, la más grande en Colombia. El acuerdo busca impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera. Por la vía del acuerdo de paz, las FARC se comprometieron a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, lo que mencionaba la compañera Mónica anteriormente. Entonces, pues es como una parte de retroalimentar. Entonces, ellos se comprometieron a entregar las armas a las Naciones Unidas, a no incurrir en delitos como el secuestro, la extorsión o el reclutamiento de menores, ¿cierto? Pues el tema de reclutamiento de menores siempre ha sido pues un fenómeno pues que aparte que es social siempre ha llevado a malos comentarios, ¿cierto? Pues y que ellos por acaban de bocas negar externas. también. Ellos dicen que no hubo reclutamiento de menores y todo el mundo sabe que sí hubo. Los campesinos cuentan que se llevaron sus hijos en contra de su voluntad. Entonces, y ellos imaginen así todo con esa denuncia y todavía siguen negando eso. Es que son tercos. Sigue pues, sigue. Sí, sí, son tercos. Entonces, no, ya, pues, bueno, pues ya negando pues lo del que es evidente que si reclutan menores a romper sus vínculos con el narcotráfico y a cesar los ataques a la fuerza pública y a la población civil. Habrá verdad, justicia y reparación para las víctimas. Que esa es El la JEP. acuerdo Sí, logra, ¿sí? Logra sí. que a partir de su aprobación por la ciudadanía, las FARC hagan políticas sin armas. El acuerdo incluye un plan de desarrollo agrario integral con acceso a tierras y servicios y una estrategia de sustitución sostenible de cultivos ilícitos, ¿cierto? Entonces, este acuerdo de paz no solamente incluye el reclutamiento pues, de menores, armas pues, de fuego, violencia, marihuana, sino que, o sea, este acuerdo de paz reúne todas esas problemáticas sociales que a lo largo de la historia de Colombia ha venido presentando. Bueno, aquí, porque el acuerdo final es uno, bueno, el acuerdo final contiene elementos que se relacionan entre sí y que buscan como todo garantizar la posibilidad de poner fin al conflicto y poder construir una paz estable y duradera. Como un rompecabezas, si falta una pieza, queda incompleto. Es por esto que en el plebiscito se vota en bloque y serán los colombianos quienes decidan si aprueban o no este acuerdo, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante pues, que se lleva a cabo en este acuerdo, que la población o en sí la sociedad es la que define si el acuerdo pues se dé o no, ¿cierto? De acuerdo pues a ciertos factores. Bueno, aquí, criterios. Bueno, criterios es más que todo como conclusiones, pero bueno. Aquí se iniciará el proceso de cese al fuego y la hostilidad bilateral y definitivo. Se dará el proceso de dejación de armas por parte de las FARC. Las FARC se ubicará por 180 días en 22 zonas veredales transitorias de normalización y en 6 puntos transitorios de normalización.
Y por último, el proceso de reincorporación en lo político, lo social y lo económico busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general el tránsito a la vida civil. Esta parte de que las FARC participen en el tema de política, sin, obviamente de manera pacífica, yo digo que es algo como muy, o sea, el daño que ellos hicieron pues como a la población civil es tan grave que la verdad pues mira, yo pues a mi concepción personal diría que o sea, la participación de ellos sí estaría en el tema de la paz, pero no en el tema de la política, pues precisamente a todas las repercusiones que ellos dejaron por medio de sus actividades ilícitas. Entonces, la verdad, no, em- estoy de acuerdo en un 50-50 de que sí están en la paz, pero que no fomenten la política. Ese es mi punto de vista. Bueno, y aquí, ¿en qué consiste el acuerdo final de paz? Bueno, este incluye lo siguiente: poner fin a la guerra, verdad, justicia y reparación para las víctimas, en contra del narcotráfico, mejores oportunidades para el campo, más participación y democracia, y por último, la puesta en marcha del acuerdo final de paz. Entonces, pues esos es como los aspectos en los que consiste el acuerdo de paz. Y por último, aquí tenemos más que todo una imagen Una caricatura irónica muy o satírica, importante. pero que su trasfondo es muy de sátira, ¿cierto? Porque, Sí, pues vea, 2 años del acuerdo de paz, a lo que la otra persona responde, mucho acuerdo, pero muy poca paz. A lo que yo mencionaba, pues, en la presentación de esta diapositiva, sí, se hacen acuerdos, se presentan documentos, hay intervenciones pues, de países que fomentan la paz, pero hay que ser más pragmáticos, más dados a la práctica. Entonces, yo digo que esta frase, como dicen por ahí, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces, eso es como mi punto de vista en el tema del acuerdo de paz. Sino, esta presentación la hice más que todo enfocada más a mi percepción, ¿cierto? Porque muy obviamente bien. eso tiene pues su historia, su estructuración pues política y todo, y obviamente es un tema muchísimo más extenso. Pero por el Bueno, tema del tiempo, pues lo hice así. perfecto, perfecto, Carlos, muchas gracias. Lo voy a dejar de compartir. No, muy bien, a mí me parece que en términos generales muy bien. Mencionaste los puntos más importantes de ese acuerdo de paz y donde hoy por hoy seguimos en el país con esa misma problemática. ¿Por qué? Porque las FARC han tenido dificultades, fueron citados a la Jurisdicción Especial de la Paz, donde ellos tienen que declarar de manera voluntaria y pedir perdón, pero ya se dieron cuenta pues de que ellos todavía siguen tratando de ocultar muchos hechos que realmente se cometieron. Bueno, entonces voy a ir con el otro, voy a dejar muy bien, Carlos. Vámonos con lo del desplazamiento forzado, lo que originó esa actividad de la guerrilla. Entonces, ese ¿a quién fue el que le tocó? ¿Está listo? A mi profe, sí, señor. Bueno, entonces aquí nos vamos ya con el desplazamiento forzado y puedes empezar a contarnos, Sebastián Laverde. Listo, profe, espera que no veo. Ya, listo. Listo, el desplazamiento forzado. ¿Puede pasar, profe, por favor? Bueno, perfecto. ¿Qué es el desplazamiento forzado? Listo. El desplazamiento forzado es cuando una persona, grupo o comunidad se ven obligados a dejar su lugar de residencia. Esto pues, se puede presentar en zonas que son de conflicto entre el Estado y la guerrilla o el Estado o grupos de narcotráfico. La siguiente, profe. Sí, ya. Gracias, profe. Listo. El desplazamiento forzado en Colombia se ha caracterizado por el desplazamiento de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a causas del conflicto armado interno con las guerrillas, bandas criminales y el narcotráfico. En sí, el desplazamiento lo que más ha afectado es pues,
en su totalidad la población campesina, porque pues son las zonas que más tienen acceso a los cultivos ilícitos. Eh, pues pasamos, les voy a contar un poquito más ya como la historia de algunas fechitas en general. Listo. De 1946 a 1958, que fue en la época de la violencia que ya pues muchos conocemos, donde se libró la guerra entre liberales y conservadores, fue una época en la cual el desplazamiento hizo que la cuarta parte de la población de Colombia se moviera de sus tierras, es decir, aproximadamente unas 2 millones de personas. Y todo esto fue a causa de un nuevo modelo agroindustrial que se dio en la época. De 1980 a 1990 se le sumó el conflicto armado interno a causa del narcotráfico y la violencia. A ella cuando conocemos la época de Pablo Escobar, cuando el cartel de Medellín y el cartel del Valle tomó poder, esa época también tuvo un fuerte impacto. Y del 2000 en adelante siguió teniendo mayor fuerza el conflicto a causa del narcotráfico y la violencia en ciertas zonas del país, como el Catatumbo en el norte de Santander, el nudo del Paramillo del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, y en la cuenca del Pacífico, en Nariño, Chocó y en menor medida el Cauca. Y mire ahora cómo esa medida que era tan pequeña en el Cauca se ha convertido en el papel protagonista ahora después del año 2020, 20 años después. Miren ustedes. Muy bien, Sebastián, sigue. Listo, pero territorios de expulsión. Los lugares donde ocurren los desplazamientos forzados son los corredores de cultivos ilícitos, tráfico de armas y zonas de combates entre el ejército y grupos insurgentes. Y en menor medida en zonas donde se desarrollan proyectos de infraestructura que puedan afectar a algunas comunidades. Los territorios ricos en recursos energéticos y mineros, como la esmeralda, el carbón, el petróleo, son lugares donde también se presenta esa problemática. Y por ejemplo, la zona del Catatumbo y todos esos lados, que son zonas de prácticamente total control de la guerrilla, allá Sí, pues, ¿sabes? Como por, ¿cómo explicarlo? Son zonas que en sí tienen un propósito que es cultivos, ya que pues también la zona del Catatumbo tiene su frontera. y donde la problemática se ha agravado más a pesar de, claro, todos esos cultivos producen ese tipo de desplazamiento. Muy bien, ¿No? sigue. Y son zonas que, por ejemplo, el acceso es extremadamente difícil. Claro, mire Por, usted lo menciona ahí, lo de Muso en Boyacá con las Esmeraldas, eso había sido una cosa terrible allá esa zona, y entrar allá es bastante, pero bastante complicado. Sigue. Listo. ¿Qué lugares son receptores de Colombia y por qué? Los lugares que se ven más involucrados en recibir desplazados son las grandes ciudades o capitales, como Bogotá, Cali, Barranquilla, y también pues capitales de todo el país, de cada departamento. La gente, ¿por qué se desplaza hacia esos lugares? Porque es que en sí lo que busca la gente es una nueva vida, pero en sí sabemos que ese tipo de personas cuando llegan como tal sin nada no consiguen un trabajo fácilmente. Entonces lo único que pues hacen es afectar las cifras de esas ciudades en desplazamiento y zonas marginales. Inclusive imagina que en Dos Quebradas hay una zona ya que prácticamente es de solo personas de la calle. Claro. Y Eh, mire, y no nos vamos lejos, bajo los puentes en la novena, aquí en pleno centro de Pereira, esa zona es toda de, ahí es donde están los mendigos y donde se presentan las principales ollas de la ciudad y uno no entiende por qué la policía no hace presencia allí y de una vez acabamos con eso. Entonces es tenaz, es tenaz. El tema es bastante delicado porque eso se ha convertido en un problema, esos desplazamientos se han convertido en un problema no solamente de seguridad nacional, sino también de falta de oportunidades para muchas personas. Bueno, sigue. Listo, profe. La siguiente. Pues la verdad, no quise hablarles de cifras en general porque es que
a lo largo de los años la cifra de desplazados ha sido algo impresionante. Más bien les hablaré de cifras, pero de estos 2 años que son como los más Muy bien. cercanos, porque la verdad es que me pierdo, profe. La verdad me puse a buscar información a ver si traía algo como relevante sobre cifras, algo en total, pero no. No, ha sido tenaz. Es que en el país el desplazamiento forzado, ahora tú lo decías, en municipios como Santander, la zona del Catatumbo, en Cauca, en Nariño, en el mismo Chocó, eso que vas a decir ahí, eso es lo que medio sabemos, pero dicen que puede ser mucho más grande. Cuéntalo, cuéntalo. Exactamente, por ejemplo, en el 2019 se hizo un cierre con un total aproximado, porque es aproximado, nada, esos son cifras exactas de 8.953.000 personas. ¿Eso es en el mundo o es en Colombia? No, en Colombia nada más. Bueno, sigue. Y en el 2020 se espera que la cifra ascienda a más de 9 millones. Medio país. Más de medio país, sí. Medio país. ¿No? Un cuarto de país, porque somos 50 millones, estamos hablando de casi 9, 10 millones de personas. Bueno, Y eso muy pues bien. una ¿Qué más quieres aproximación. agregar? Muy bien. Aquí estás. Un tema bastante interesante y muy complejo porque muchas personas en el país se han visto afectadas por esta situación. Entonces, es una situación lamentable, es una situación que nos llama mucho la atención porque son muchas las personas vulnerables que han vivido este drama y además de eso nos acabaron de complementar con el desplazamiento forzado que están viviendo los venezolanos para acabar de completar pues la cosa que de pronto ahí no la tuviste en cuenta, pero que también es muy importante decirla porque el problema de Venezuela, las guerrillas, por ejemplo, en este momento parece que están haciendo presencia en territorio venezolano, ayudados y patrocinados por el gobierno de Maduro, y entonces eso sí que preocupa al gobierno colombiano. Pero muy bien, muy bien, muy bien, Sebastián Laverde, muy bueno. Y me voy para la última presentación. ¿A alguno le quiere hacer alguna pregunta a Sebastián Laverde? Ninguno. Bueno, entonces me voy para el último trabajo que tiene que ver con el tema del paramilitarismo. ¿Listo? Le toca a Oscar Fabián Marín. Oscar, Hola, ¿listo? profe, sí, señor. Bien, pues. Bueno, puede comenzar. Bueno, rápidamente hagamos esto. Por favor, la primera imagen, si es tan amable. Sí. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar entonces en este caso del paramilitarismo y vamos a empezar a hablar de los orígenes. El primer origen del paramilitarismo se dio en el gobierno de Guillermo León Valencia, el personaje que tenemos aquí a blanco y negro, el abuelo de la senadora Paloma Valencia. En el Excelente. gobierno de ese señor era legal el paramilitarismo y básicamente las fuerzas militares lo que hacían era que preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos con la disculpa pues de proteger a los ganaderos del robo de ganado. Esto se dio en los años 60 y 70. Bien, tenemos el segundo origen que se dio cuando las guerrillas comienzan a secuestrar. Esto lo hacían pues como práctica sistemática para recaudar fondos. Entonces, ahí en ese tiempo surgían unos nuevos ricos que básicamente eran narcotraficantes y con el secuestro de una de las hermanas, creo que era de los Castaño, Pablo Escobar decidió entonces crear una estructura paramilitar para matar y combatir las guerrillas que se llamaba El MAS o Muerte a Secuestradores. Listo, entonces esto se dio en una parte de finalizando los 70 más o menos, los 80. Entonces, para ese tiempo ya el paramilitarismo contaba con apoyo de las fuerzas militares, de ganaderos y de narcotraficantes. Listo, la segunda imagen, la otra imagen, por favor. Perfecto. Listo. El tercer origen se da cuando en los años entre el 87 y el 88 se da la elección de alcaldes y gobernadores por elección popular. O sea, anteriormente lo que hacía era que cada gobierno elegía y ponía pues gobernadores y alcaldes en las ciudades. Ellos se encargaban pues de repartir eso entre conservadores y liberales. Entonces, lo que pasó fue que las élites políticas, esas personas que estaban clavadas pues en el poder y que
hoy siguen clavadas esas mismas familias, lo que hacían era que se vieron amenazados y dijeron, no, pues nos van a quitar entonces el poder político que tenemos, y lo que pasa fue que ellos decidieron entonces hablar con narcotraficantes y unirse con paramilitares. Entonces empezaron pues a matar a la competencia política. Esto es lo que se denomina como la guerra sucia, donde se vieron envueltos agentes estatales, narcotraficantes y paramilitares, donde fueron masacrados más de 4.000 miembros de la UP o la Unión Patriótica y muchos otros más. El cuarto origen se dio en el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. Entonces, en ese momento, el DAS lo que hacía era pasaba listados a los paramilitares para asesinar líderes sindicales o políticos de oposición, con la idea pues de limitar todo lo que fuera oposición, porque eso era comunismo o era de izquierda. Listo. Eso fue ya pues en los 90, llega pues el año 1997, donde Carlos Castaño, que es el exmiembro del cartel de Medellín, crea las autodefensas. Ahí es donde dice pues que empieza lo que fue pues como el verdadero terror en el país. Vamos ahí a hablar rápidamente de Uribe y el paramilitarismo, que como podemos ver, Uribe fue vinculado al paramilitarismo desde los años 90 por la expansión de las autodefensas en las localidades de Laro, San Roque, La Granja, cuando él era gobernador de Antioquia. Por ejemplo, paramilitares como Eber Velosa, alias HH, y Raúl Hasbun, alias Pedro Bonito, afirmaron que la obtención de licencias de funcionamiento requería de la aprobación de la gobernación de Antioquia, específicamente del secretario general de la misma. Con esas autorizaciones que se dieron en la gobernación de Antioquia, las AUC se pudieron dotar de armas de fuego, de armas de largo alcance, de radios de comunicación avanzadas, ametralladoras, fusiles, entre muchos otros. Por ejemplo, el ex jefe, Pablo Hernán Sierra, alias el Tuzo Sierra, que era el jefe del Frente Cacique Titintá, lo que hizo fue que acusó al expresidente colombiano de ser el referente político de las autodefensas y aseguró, abro comillas, él dijo: todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue quien nos entregó el fusil y después nos los quitó. Si vamos a la segunda imagen, nos encontramos con una parte muy, muy interesante, y es que en el año 1998, el hoy presidente Iván Duque, en ese tiempo recién salido de la universidad, creo, él escribió una columna titulada Los pecados de Álvaro Uribe. En esta columna lo que hizo Iván Duque fue tildar a Álvaro Uribe de paramilitarismo, de relacionarlo con nexos con el paramilitarismo y de ser el creador de las AUC. Eso lo escribió pues en el periódico Tolima 7 Días en el año 1998. Qué interesante, muy interesante. Sí, señor. Tenemos entonces, por ejemplo, si pasamos a la segunda imagen, vemos, digamos, las ofensivas del paramilitarismo con ese tiempo. Entonces, más de 8 millones de desplazados, personas descuartizadas, digamos, los paras llegaban y quemaban casas, como fue, digamos, el caso de Ituango, donde quemaron más de 100 casas. Por ejemplo, uno de los hermanos Castaño decía que ellos llegaban y arrasaban con todo. Los que se iban tenían algo que ver y los que se quedaban tenían que trabajar con ellos. Listo. Pasamos, por favor, a la siguiente imagen, donde tenemos las ubicaciones, la presencia paramilitar, digamos, más fuerte, que fue en el Urabá, Chocó, Antioquia, sur de Bolívar, Putumayo, el Catatumbo, norte de Santander y sur del Cesar. Si pasamos a las siguientes imágenes, yo quise como traer como las masacres que, digamos, más resuenan hoy en día, como es, por ejemplo, la masacre de Laro, que fueron 17 personas asesinadas, 42 casas quemadas, de 60 pues caseríos que habían por ahí, 1.200 reses robadas, desplazamiento de 702 personas y, lo muy curioso, cero presencia de la fuerza pública. Tenemos Hato Nuevo, donde fueron asesinados 13 miembros de una comunidad evangélica, quemaron viviendas y desplazaron a la mayoría de habitantes. Hato Nuevo es hoy un pueblo fantasma. Seguimos con El Salado, donde se vieron torturas, degollamientos, decapitaciones y violaciones. En un principio se habló de 30 a 60 personas asesinadas y en 2008 la fiscalía determinó que fueron más de 100 personas. Seguimos con Mapiripán en Meta,
el 16 de julio de 1997, donde fueron asesinados 27 campesinos. Tenemos también, por ejemplo, Bahía Portete en La Guajira, donde fueron asesinadas 6 personas el 18 de abril del 2004, profanaron cementerios, saquearon y quemaron casas. Esto generó pues entonces el más grande desplazamiento de la población guayú hacia Maracaibo, en Venezuela. Bueno, y pues para finalizar, digamos que quise hablar un poco de la desmovilización de los paramilitares, el proceso de paz que se vivió entre 2003 y 2006, con la llegada pues de Álvaro Uribe, se inicia pues la desmovilización y el desarme de 34 bloques de las AUC con el acuerdo Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003, contribuyendo pues a una baja en las masacres. Ahí digamos que vuelve a resonar esa frase que dijo Tuso Sierra, donde decía que Uribe les entregó las armas y él mismo se encargó de quitárselas. Entonces, con la desmovilización de las autodefensas que iniciaron el 25 de noviembre de 2013 en Medellín con el bloque Cacique Cuntivara y terminaron el 15 de agosto de 2006 con el bloque de Elmer Cárdenas. Las organizaciones con mayor número de desmovilizados fueron el bloque Central Bolívar con 6.348 desmovilizados, bloque Norte con 4.760, bloque Mineros con 2.780 desmovilizados, entre muchos otros. Digamos que antes de concluir el proceso de desmovilización, comienzan a aparecer estructuras armadas en zonas donde anteriormente actuaban las autodefensas. Entonces, digamos que estos grupitos, por así decirlo, estaban fuertemente vinculados al narcotráfico y a otras actividades delictivas. Estos grupos se denominan los grupos armados post-desmovilización. Y para finalizar, hablamos rápidamente de lo que pasó con algunos ex jefes paramilitares, por ejemplo, el Tuso Sierra, extraditado a Estados Unidos en 2008 por faltar a sus compromisos. El testimonio de él fue importante para develar las relaciones entre varios políticos y grupos paramilitares, entre ellos Mario Uribe, ex senador y primo de Álvaro Uribe. Salvatore Mancuso, que es uno de los grandes aliados de Castaño, fue uno de los grandes aliados de Castaño, encargado de expandir el paramilitarismo en la costa caribe. Llevó el paramilitarismo hasta Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y La Guajira. Tenemos también, por ejemplo, a Rodrigo Tobar, alias Jorge 40, que se desmovilizó en 2006 del bloque norte que operaba en Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Santander. Esto es importante, me parece importante este personaje porque en el computador de él se encontraron las pruebas que destaparon el escándalo de la parapolítica. En el computador él tenía almacenados los nombres de los congresistas que pactaron con las AUC, digamos en el pacto de Ralito y otros pactos que se hicieron. Ya finalmente, la biografía me apoyé mucho en El Espectador, en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, una página que se llama Verdad Abierta, y en el canal de Ariel Explica, que es un canal de Ariel Ávila. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, Oscar Fabián, excelente trabajo. La verdad que quedo muy satisfecho y de todos, porque todos pusieron su granito de arena para engrandecer este módulo. Estoy pendiente de Manuel, yo sé que Manuel está muy preocupado, pero quiero preguntarle, son las 5:29 y yo sé que muchos tienen que ir a encuentro tutorial porque ya sigue. Entonces, Manuel, me voy a tomar un atrevimiento contigo. Dentro de 8 días es el examen final y vamos a hacer los primeros 15 minuticos del examen final con tu trabajo sobre el sueño americano para que todos hoy no corramos, sino que dentro de 8 días lo veamos y después de la presentación de Manuel hacemos el examen final que tiene que ver todo lo que vimos en el desarrollo de estos encuentros tutoriales. Tranquilos que no son cosas del otro mundo, son preguntas de mucha opinión general. Y miren ya este contexto, pues que ustedes mismos han contado sobre esos problemas de la historia de Colombia. ¿Quién quiere decir algo? Por ahí vi Oscar Fabián, Carlos Mari, ¿quién prendió? ¿Qué pasó? Profe, una pregunta, pues perdón, no sé si de pronto yo estoy confundido, pero pensé que hoy era la última sesión tutorial. No, es dentro de 8 días, dentro de 8 días tenemos okay. Dentro de 8 días hacemos el examen final. Listo, ¿por qué? Porque les dijeron que dentro de 8 días comienzan clases, ¿o qué? No, la verdad, de pronto me confundí. A mí me dijeron que los exámenes finales van hasta dentro de 8 días, que estamos como a 4 de octubre. Listo.
Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quería decir? Manuel, ¿le parece bien lo que estoy diciendo? ¿Te está bien que dentro de 8 días sustentes? Perfecto. Sí, pero está bien, no hay ningún problema. Porque Solo que yo tenía sé que una duda de Oscar Fabián, porque pues pensé que hoy se te acababan las tutorías. le dijeron que hoy se acaban las tutorías. ¿Será que yo estoy mal enterado? No, No, pues, porque Ya con la clase pasada ya terminamos, en la primera clase ya terminamos, entonces seguramente sí. Bueno, entonces, no, aquí me escribió, sí, a mí me dijeron que hasta dentro de 8 días y hacemos el examen final. Si de pronto alguna cosa nos reunimos, vemos a ver, yo les coloco un mensajito o alguna cosa y hacemos el examen final y la exposición de Manuel. No hay ningún problema, listo, porque sé que tienen que ir a otro encuentro tutorial. En todo caso, gracias, mil gracias. Quedo feliz porque lo que acaban hoy de hacer ustedes es exponer esa cruda realidad del país y por eso este módulo se llama Problemas de la Historia de Colombia. Un abrazo, fin de semana, que Dios los bendiga y entonces estamos en comunicación, estén muy pendientes del grupo para mirar si de pronto hay alguna novedad. Listo, José Manuel. No, listo, profe. De todas maneras, para Bueno, agradecerle, profe. muchas muchas gracias. gracias. Un abrazo. Que Dios los Hasta bendiga. luego. Gracias, Mónica. Chao. Hasta Chao, Juan luego. David. Gracias a todos. Muy No, bien, muy profe, bien. gracias. Bueno, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, chao. Un abrazo.